hijos míos, nos van a echar de casa y no sabemos a dónde vamos a ir. O sea, eso mentalmente es que te hunde. No, hombre, claro que sí, que te hace mogollón de ilusión, ¿no? Dices, va, tu casita, tu tal. Entonces, o sea, al final es la ilusión, ¿no? Es grave, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, cuando a alguien le dices que te echaron de tu casa y te echaron con una ley que es que iba en contra de la ley comunitaria, pues es la norma. Una vez que te das cuenta de que has sido engañado, ¿no? Ya te cambia todo, te cambia. O sea, ya no crees que tú no eres capaz de hacer cosas, ni de sacar tu vida adelante, ni nada, ¿no? Yo saqué mis cuentas y me dijeron que 800 euros podía empezar a pagar por la hipoteca, pues yo dije muy bien. Nada, a nosotros nos coincidió pues por la edad y todo, el comienzo de la burbuja inmobiliaria. Nos entraba un buen sueldo, pues, es cuando decidimos hacer la compra del piso. Para arreglar una casa que tenía de 200.000 euros, y eso, empecé pagando 700 euros al mes y al final una burrada. Bueno, el hecho fue que cuando iba a firmar, me ofrecieron hasta más dinero, pero yo no quise coger más dinero porque yo dije yo que solamente quería lo necesario. Que eche de menos el trato personal del notario, es decir, cuando pones cara de tonto, aparte que yo ya la tengo, pero cuando pones cara de tonto en un punto concreto de ¿usted ha entendido algo? No te preguntaba, porque es que a los 10 minutos había otra familia detrás nuestra que iba a lo mismo que nosotros, con lo cual el tiempo era mínimo, con lo cual... Ahora mismo, el consentimiento informado les cruje a los médicos hasta el punto de que tienen que asegurarse al 100% de que el paciente ha entendido todo. Esto hace unos años no era así. El médico hacía lo que consideraba bien, pero lo que consideraba, y no tenía que dar ninguna explicación. Bueno, pues los bancos han estado actuando y están todavía hoy actuando así. Dice, no, tú déjate, tú confía, tú haz. No, a ver, explícamelo todo. Sí, es una estafa generalizada donde tiene dos responsables fundamentales. Toda política del Estado ha ido a plantearse, como digo, la vivienda como negocio. Y en esa medida, todas las ayudas fiscales y toda la promoción del Estado ha estado a la compra de la vivienda. Tú tienes que ser propietario de la vivienda, tienes que comprar y te tienes que hipotecar de por vida. Toda una dependencia. Era que igual hasta más caro pagar un alquiler que pagarte tu propia vivienda. La gente que necesitaba vivienda no tenía la opción real de alquilarse, no podía hacer más que comprar. Y es más, los mensajes que desde el propio gobierno se impulsaban era de este es un buen momento para comprar es una buena acción, la vivienda no baja nunca. Que en el caso de Francia, de Holanda o de Dinamarca son cosas muy normales, es decir, cualquier ayuntamiento tiene un parque de alquiler de vivienda que, según los requisitos, tiene un alquiler barato. Las subvenciones del gobierno ahora a la compra de la vivienda, aunque las recibe la ciudadanía y parece que se las dan a la ciudadanía, es algo engañoso. Porque en resumidas cuentas es una, como digo, es una subvención indirecta al promotor. Si una vivienda la puedo poner, yo quiero cobrarla, o la gente puede comprarla por 140.000 euros, si yo sé que tú vas a recibir una subvención de 20.000, yo como promotor constructor te la pongo a precio de 160.000. En las demás comunidades que han dejado de incentivar la compra de la vivienda a base de exenciones fiscales, ¿qué ha pasado? Han tenido que bajar el precio de la vivienda.
Ese es un agente, el gobierno. Y después el otro agente responsable, evidentemente, ha sido la banca. Hablando de que, no, es que se ha metido, no, perdón, no se ha metido, no. Ha ido a tu entidad, ha pedido, ha presentado la documentación que tú le has dicho, has estudiado las condiciones y le has concedido el préstamo. Por lo tanto, algo tienes que ver, banco. Además, no hay ninguna oficina en que en realidad sepa dirigirnos al consumidor. Un banco no es una frutería en donde va uno, elige una manzana y se la lleva. En un banco hay una serie de profesionales que están trabajando allí y que tienen una serie de responsabilidades. Y yo le dije, yo no, pero es que yo no quiero más dinero. Y me dice, no, porque si piso nuevo, todo nuevo. Había algunos límites, como por ejemplo que no se pudiese financiar la vivienda por encima del 80% del valor de tasación. Digo yo, no te preocupes, que el piso, como está limpiecito, pues lo estrenaremos así, acostándonos así. Que no solamente te daban el 100%, sino que te daban hasta para amueblar. Incluso si te apetecía comprarte un coche, también te lo metemos en el préstamo hipotecario. En un principio, en las plataformas, la mayoría de la gente que acudía era gente inmigrante, ¿no? Y tenía lógica. Son aquellos que tienen medios recursos y conexiones familiares, ¿no? En esta sociedad navarra, por ejemplo, pues cuando una persona que ha vivido siempre aquí y que tiene familia aquí y conexiones familiares aquí, sufría el efecto de la crisis y no podía pagar la hipoteca, tenía el recurso de los padres, el recurso del hermano, el recurso de los tíos, para ir solucionando al principio el problema, ¿no? Gente que le ayudaba económicamente. ¿Qué pasaba? Con la inmigración no pasa eso. El primer golpe de la crisis está en el sector de construcción, lo que más cae es mano de obra inmigrante. A continuación, con la caída del consumo, sector servicios, más mano de obra inmigrante. Tuvimos que hacer concentraciones delante del Banesto, de lo que antes era el Banesto en Berriozar, vamos, con actitudes racistas por parte del director, de que mejor que todos los inmigrantes se fueran y así no tendríamos problemas. Y el tener vivienda estable era un requisito para facilitar la reagrupación familiar, y eso siempre se ha interpretado como tener vivienda en propiedad. Esta crisis se acaba alargando y también los autóctonos empiezan a sufrir no solamente los efectos del paro, sino además de que el apoyo de sus alrededores familiares también empiezan a deteriorarse. Cuando estuve con el banco le dije, joder, lo que ha subido mi hipoteca, no, ya es que el Euribor ha subido, claro. Lo que yo no sabía era el montón de cláusulas abusivas que yo tenía. Bueno, ¿cuáles son las cláusulas abusivas? No todas. Hasta el Tribunal Supremo, ahora, ya, hoy, tiene dicho que, salvo que se acredite la negociación, se entiende que la cláusula no se ha negociado y por lo tanto es abusiva si perjudica al cliente. Están dando por hecho que no se ha negociado nunca. Contratos de adhesión. ¿Qué significa esto? Que cuando tú ibas al banco a pedir una hipoteca, realmente no estabas negociando las condiciones del contrato. Lo que realmente se producía era que tenías que abrazar lo que ellos te pidieran. El argumento de los bancos es, ya se sabía lo que se firmaba, ¿no? Ya se le informó, ya sabía lo que firmaba. Si la gente realmente pudo negociar algo y pudo ser consciente de algo a la hora de solicitar un préstamo y firmarlo, ¿por qué la gente no estableció ninguna cláusula para evitar tener que verse en la situación de entregar la vivienda y quedarse con deuda? Entonces yo cobraba el día 1 de cada mes y ellos me cobraban el día 26 y del 26 al 1 pagaba 36 euros o 37 euros de interés de mora. Todos los meses, era como tener una letra más. Yo he firmado que simplemente por un mero retraso te pago automáticamente 30 euros, ¿sí? Nada, sin llamarme antes. La de impago, pues ahora me he enterado que es al 16%, me la pusieron al 20%. Ha habido intereses moratorios de hasta el 30% que he visto yo en escrituras, ¿no? Y luego a mí me decían, pero no puedes permitir que te cobren eso de interés de mora, tienes que ir a hablar al banco. Y yo cogía y me iba al banco a hablar. Decía, no, pero de eso te tienes que pagar 2.000 o 3.000 euros para irnos a un notarial y con eso, porque no se puede hacer así, no podemos hacer nada. En las escrituras se establece que cualquier incumplimiento, y cuando hablamos de cualquier incumplimiento estamos hablando, si no está el seguro de la casa
que es obligatorio conforme a la escritura. Si no se ha pagado, por ejemplo, el tema de la revisión del tipo de interés, si no estoy de acuerdo, y oye, en lugar de los 5 euros más, te voy a seguir pagando la cuota anterior, pero estos 5 euros ya veremos. Pues por esos 5 euros ya hay un incumplimiento. O sea, cualquier incumplimiento permitía al banco ejecutar en el juzgado, o sea, llevar al juzgado la hipoteca para ejecutarla, es decir, para cobrarse todo el dinero y llevar a subasta la vivienda sin previo aviso. Que la primera comunicación que puedo recibir del banco no es que te debo 350 euros de cuota, sino que me vas a echar de casa porque hay 1500. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Yo he firmado eso? Porque yo tampoco tenía que haber pagado 700 euros. Yo tenía la cláusula suelo, que a mí nadie me explicó lo que era, porque cuando vas al notario te lo lee de carrerilla. Pero están jugando a céntimo que entra, céntimo que está en mi bolsillo. Y si luego encima tienen la posibilidad de que no te voy a devolver todo, te voy a tener que devolver solo una parte, pues... Cuando salió la sentencia, el banco te dice, no te cobro más. Ya, y lo que más cobrado hasta ahora, porque si un juez ha dicho que es ilegal, yo entiendo que lo que más está cobrando hasta ahora es ilegal. Bueno, pues eso hay que pelearlo. Las dificultades empiezan por la falta de trabajo y eso, tenía 5 personas trabajando conmigo, tuve que echarlas, tuve que pedirme un crédito personal para eso, para las indemnizaciones. Que se hizo un ERE, ya empezó a bajar el sueldo, te recortan sueldo, y en el segundo ERE ya era directamente al paro. Un poco a una mala, pues bueno, si rompes peras, pues se vende y ya está, o se divide o tal, pero luego tampoco es tan fácil, ¿no? Porque en mi caso precisamente es eso, ¿no? Nosotros partimos peras. Y él se accidentó. Del trabajo tampoco no le reconocieron nunca el accidente. La empresa cerró. Entonces, prácticamente 5 meses sin él recibir dinero y todo eso. Bueno, pues todo viene en el 2010, ¿no? En el momento en que mi hijo cayó enfermo con una otitis. Y bueno, se pegó 3 meses en coma inducido, salió de la UCI y sale con un 96% de minusvalía. De ahí pierdes el trabajo con todos tus problemas de crío, ¿no? Que no sabes cómo afrontar toda esa situación ya, ¿no? Bueno, pues al principio lo que era una letra de 700 euros, subió el Euribor y hubo meses que empecé a pagar 1.100 euros. Yo me quité todo lo que podía quitarme. Teléfono también me lo quité. Pero claro, agua, luz no podía quitarme. Yo durante el tiempo que ellos, que si me arregláis, no me arregláis tal, yo seguía pagando la hipoteca, pero no pagaba 900 euros, metía 450 euros, que era lo que yo metía, que era mi parte, que era lo que yo podía hacerme cargo. Lo que no podía hacerme cargo era de la parte de Íñigo, ¿no? Pues eso, las cosas iban tan mal que andaba cogiendo palés rotos de los trabajos y por ahí para poder hacer el fuego y tener calefacción en casa y agua caliente. A ponerse en medio muchos calcetines, mucho chándal y todo eso, porque calefacción no hay. El año pasado que hubo tanto frío. Ya se empezaba a ver en la televisión, en los medios de comunicación, que estaban haciendo daciones en pago y reestructuraciones de deuda y muchas cosas, ¿no?
Y fui yo a título personal, fui a decirles, y el del banco más o menos no se rió de mí, pero casi, me decía que eso solo salía en la tele. Hay una frase que siempre suelen decir, que es que te vamos a echar de tu casa. Pero claro, volvemos a lo mismo. Como yo venía de la plataforma, yo le dije, ¿que me vas a echar de mi casa? No lo creo, porque eso no lo vas a decidir tú. A todo esto en un plan chulesco, porque claro, era una persona que era de recuperaciones, es una persona que ya maneja mucho el tema, ¿no? Venía otro y los atendía, venía otro y los atendía, y a mí no me atendía. Yo me hacía coger un día. Eso me hacía. Y a veces yo salía de ahí llorando, porque por las humillaciones que te hacían pasar. Que me llamo fulanito de tal y que le llamo del BBVA. Ah, vale, bien. ¿Y qué me quiere decir usted? No, que tiene usted un impago. Sí, seguramente, pero es que estoy negociando en Pamplona. Ya, pero a mí no me sale. Digo, bueno, porque estoy negociando en Pamplona y no me vuelvas loco. Vale. Ya, la siguiente vez que me llamo, como también sabemos cómo hay que hacer, decirle, sí, dígame, mira, le llamo, soy fulanito de tal, le llamo del BBVA. Le digo, pues un segundo que te paso con atención al cliente. Y le dejaba el teléfono encima de la mesa. Pero es que es lo que hacen ellos. Porque a un compañero que es de Perú, a él sí le cambiaron la cerradura, y le dejaron con ropa, con todo, dentro. Salió a la calle y cuando vino ya estaba la cerradura cambiada. Sí, entonces eso te da miedo y digo, si salgo a la calle y vengo y encuentro la cerradura, no sabía si salir, irte con una ropa de cambio. ¿Sabes una cosa? Cuando yo les fui a decir a ellos, pactemos que quiero devolverte el piso porque no puedo pagarlo, ellos se vieron en un problema, ¿sabes? Yo noté una cierta inquietud en ellos, estaban inquietos, porque sabe que toda la hipoteca que quisieron conmigo estaba muy mal hecha. Decías, no te preocupes, vas a pagar tú la mitad y la otra mitad la pagamos nosotros. Ibas al notario, te hacían una novación, una carencia, hacías unas nuevas escrituras y te hacían firmar un montón de papeles. ¿Qué firmabas en uno de esos papeles? Un nuevo crédito personal con intereses hipotecarios. ¿Qué hicieron las entidades bancarias en su inmensa mayoría? Pues algo que va contra toda la lógica bancaria y toda la prudencia bancaria, y es no solamente no te voy a tratar de minorar esa deuda, sino que te la voy a engordar. Venga, ahí ya como profesional dime qué elementos objetivos tienes para determinar que esta persona, que ahora mismo a lo mejor no tiene ingresos suficientes para pagarte la cuota hipotecaria, va a poder hacer frente a la deuda hipotecaria. Y no solo la deuda hipotecaria, sino también de la deuda que tú le vas a meter ahora para tratar de hacer frente en este momento. Yo era una persona endeudada y iba a buscar soluciones. ¿Y cuál era la solución? Endeudarme más. Entonces, ¿qué estás haciendo? Pues hundir en la miseria a la gente, ¿no? Me dice, te podemos rehipotecar de nuevo, darte un nuevo crédito, así tú te nivelas y empiezas de nuevo. Y claro, pero es que en ese momento estás lleno de frustraciones y tal. Los bancos dirán, no, hombre, estas personas se quedaban con la casa. Bueno, se quedaban con la casa. Tenían casa, quiere decir, vale. Pero ¿a costa de qué? A costa de que la diferencia entre el valor del bien y la deuda fuese cada vez mayor. De manera que iba a llegar un momento, y eso lo podía ver cualquiera, en que no solamente con el bien no iba a cubrir la deuda, sino que perdiendo el bien se le iba a quedar una deuda bastante superior al bien que había perdido. Le has engordado la deuda, que va a crecer, y el valor del inmueble, de la vivienda, se reduce. Pues es obvio, le estás engordando la deuda. Yo estaba debiendo 250.000 euros. Entonces viene el tasador y me lo dice por 224.500. Una sociedad de tasación, que probablemente en el año 2008 también estaba pasando las canutas porque no tendría tantas tasaciones, de repente tiene la posibilidad de hacer tasaciones. Pues ¿qué va a hacer? Levantar el teléfono y decir, ¿cómo quieres que te la haga? Y yo le dije, ¿y el saldo qué? No, eso ya arréglatelo con el banco. Entonces cuando fui y le dije al banco, ¿qué pasa que con esa cantidad de 224? ¿Por qué no me lo coges por 250? Si yo les dije a ellos, si los 250.000 euros te los estoy debiendo por las rehipotecas que me has hecho. Entonces me dice, no, Marcos, esta es la cantidad. Es un precio fenomenal, me dice Marcos. ¿O perdió algo el banco? Nada. Ahí el banco dice, bueno, sí, más números rojos. Mentira. En primer lugar, ya tiene sus comisiones y su beneficio, digámoslo así, el precio de haber ofrecido una nueva operación. Y en segundo lugar, tiene la deuda.
en negativo lo que quieras, pero tiene la deuda a cobrar. O sea, el banco no ha reducido su patrimonio, se ha engordado. ¿Y se ha engordado en qué? Se ha engordado precisamente en el patrimonio negativo del cliente. Todo el patrimonio negativo del cliente es patrimonio del banco. ¿Que hay responsabilidad? Obvio. Ha venido una persona a un profesional y este profesional no solo no le ha dado solución profesional a su problema, sino que se lo ha agravado, y aquí es donde podríamos empezar a hablar de delito. Y en la medida en que esa solución que le ha dado, en lugar de beneficiarle, le ha perjudicado y le ha beneficiado al banco, pues estamos hablando de una estafa, ¿no? Un desplazamiento patrimonial con un engaño suficiente, basado en ¿qué? En que la persona acude al profesional, no tiene ni idea, el profesional utiliza su conocimiento, su presunto conocimiento, para abusar de la confianza de esa persona y le genera un sobreendeudamiento que beneficia al banco. Me dicen, Marco, te quedas viendo 25.000. ¿Cómo piensas pagar? Me dicen, digo, mensualmente, dame una cuota. Entonces viene y me saca a 12 años 630 euros. Yo le dije, pero ¿tú qué clase de cuenta me estás sacando? Como mínimo, desde el punto de vista de la responsabilidad profesional, tenemos que revisar toda esa operación de los años 2008, 2009 y 2010 de sobreendeudamiento, de posibles estafas y casi seguras estafas, porque esas, desde luego, no se las tienen que comer en ningún caso, no las tiene que afrontar en ningún caso y no pueden afectar ni perjudicar en ningún caso a los deudores hipotecarios. Eran vigentes las imágenes que veíamos en televisión de cómo entraba la policía a sacarlos de casa, y entonces eso entraba mucho miedo. Pero nos fuimos por miedo y vergüenza, así de claro. Yo siempre hemos hecho un poco hincapié que se ha estado desahuciando a la gente con una legislación contraria a las normas comunitarias, con lo cual eso significa que son leyes legales. ¿Por qué el resultado y el castigo tiene que ser que pierda la vivienda habitual? Entonces ahí el Tribunal de Justicia habla de otras soluciones que hay en Europa. Es antes de perder la vivienda habitual, efectivamente, refinancias, antes de perder la vivienda habitual, redistribuimos. No es que digas, son, yo qué sé, 40.000 euros debes. Es que esos 40.000 euros cada mes, o sea, y cada año que pasa, se van subiendo unos intereses que al final se hace una bola muy grande que dices, venga, a ver si es... Es una deuda eterna. ¿Y qué consigue con eso? Proscribirlos a las catacumbas, a ese personal. Nunca van a poder tener un trabajo digno, nunca van a poder tener ni alquilarse, bueno, ni le van a dejar a veces ni alquilar una habitación, ni alquilar un piso. Ni el agua ni la luz, no puedo tener un teléfono tampoco. Era una decisión de un banco, una decisión en muchos casos política, porque los bancos perdonan deudas cuando quieren, ¿no? Al PSOE le perdonan un montón de deudas cada año, o sea que también se la pueden perdonar a un desahuciado, ¿no? Llegó esta situación, él voluntariamente abandonó la vivienda, le quedó una deuda de 150.000 euros. Ahora tiene la suerte de ser mileurista y le están embargando en su nómina esa deuda hipotecaria. Es una pelea que tenemos contra el Banco Santander. Aquí está el documento donde me quitaron la Caixa 6 euros. No solo no le cobran más, sino lo que le han cobrado de más se lo devuelven. Pero claro, eso tienes que estar en una APA, porque esa información no se maneja.
Claro, la gente cuando viene a la paz, si llegan a la paz, porque hay que reconocer que hay gente que está afectada, que no se atreve, se siente culpable, ¿no? Se siente culpable, además esa es la cantinela a la que le han echado, ¿no? Tú eres responsable porque te has metido donde no podías, y ahora si no puedes pagar, ¿quién es culpable? Eres tú. No se plantea lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Hombre, pues cuesta mucho ir, ¿no? Porque claro, tú en un principio piensas que eres tú el que ha hecho malas cosas, ¿no? El que no eres válido, ¿no? Para llevar un negocio, para llevar tu vida adelante, ¿no? Que te has metido en deudas y no puedes pagarla, ¿no? Tengo 25 años cotizados antes del 2010 y como comprenderás, pues te da vergüenza ir a una plataforma y contar tu vida, tus problemas. Primero el problema te supera porque, claro, no sabes, o sea, el banco lo único que te está pidiendo es que pagues. Y te está presionando de tal forma que esta gente cuando acudía a las plataformas, la primera sensación era, bueno, pues un poco, estaban un poco como humillados, ¿no? Lo mío era un desahucio de un alquiler social. Entonces, claro, no es una hipoteca ni nada, es muy diferente. Pero resulta que el problema de los desahucios no está afectando a situaciones en donde la gente ha cogido préstamos para irse a dar la vuelta al mundo, sino son viviendas habituales. Y esa culpabilidad se vive muy mal. Se vive con angustia, con dramas físicos y con dramas humanos muy altos. Antes piensas hasta en suicidarte antes de ir a una plataforma, o sea, no una vez, sino 1000 veces. Entonces, claro, y al final, bueno, dices, bueno, tengo 2 hijos, voy a ir a la plataforma. Tu frustración como padre, dices, si no soy capaz de sacar a mi familia adelante. Nos encontrábamos con casos, ¿me entiendes?, en que la prioridad era pagar al banco. Tenían tanto miedo de perder la casa que todos los ingresos que obtenían solían ir al banco. De un señor que llevaba 2 años y pico sin comer carne roja porque no le llegaba y pagaba con su renta básica al banco y aún así no cubría la cuota. Se cuenta rápido, pero hay que pasarlo. Mucho sufrimiento. Y mi hijo desde allá me decía, mi hijo el pequeño, decía, mamá, ánimo, que tú eres fuerte, eres valiente, vas a salir adelante. Recuerdo un hombre que vino, bueno, era de Orcoyen, por ejemplo, vino la hermana. El hombre no se atrevía a venir, ¿no? Estaba totalmente deprimido, ¿no? Porque lo iban a echar de su casa, ¿no? Una persona además que, bueno, durante muchísimos años había trabajado, pero había perdido también el empleo, pero ya era un hombre, una persona mayor, tenía casi la casa bastante pagada, pero todavía le quedaba un poco, había perdido el trabajo, había perdido ya también la prestación de desempleo y se encontraba que iba a perder la casa y no se atrevía a salir de casa. Vino su hermana, un poco para que veas, ¿no? Y al final conseguimos convencerle, bueno, parte de la plataforma o un grupito de la plataforma fue a visitarle y conseguimos que viniera, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que la hermana de alguna forma nos daba las gracias un poco porque le paramos el tema. Claro, lógicamente fuimos al banco a exigir condiciones. La verdad es que es una de las situaciones en que ves pues, que una persona que está en su casa, que ya ni sale, se desespera, que solamente está esperando a que lo echen, pues retoma un poco las ganas de esto, ¿no? Lo primero que hacemos es hacer un acogimiento, llamamos nosotros, ¿no? Que es, pues, además de recibirle, evidentemente, y con todo el cariño, y sabiendo además el drama humano que está sufriendo por alrededor, pues tomamos los datos de referencia, del piso donde está, cuántos son de familia, es conocernos un poco, ¿no? Después, cuando llega a la asamblea, esa persona, para que se vayan empoderando, vayan siendo ellos protagonistas de su propia historia, empiezan a contar su caso. Y todo el mundo y terminan llorando. Y todo el mundo, no te preocupes, que a mí también me ha pasado lo mismo. Cuesta desnudarse, porque es desnudarse ante su verdad, la verdad que uno tiene. Primero porque así la persona que viene de fuera se da cuenta que su problema no es único, que su problema, que los que están a su alrededor han pasado por él, la mayoría de ellos, ¿no? Y que además el espíritu con que se reflejan los demás ve que hay posibilidades de solución, que no está condenada, ¿no? Que no está condenada, ni es culpable ni está condenada. Esa parte es muy importante. Conoces a alguien completamente destrozado y después de estar una vez contigo y una vez en la plataforma, cuando ven todos los casos y ven que el problema personal tiene una solución comunitaria y dicen, coño, no, que esto no es así, que la culpa no es como yo me pensaba, ¿sabes? Te dignificas a través de las asambleas, del conocimiento, ¿no? Del saber. Que aquí lo que se trata es de decir, la información que yo tengo, viene otra persona, la compartes con él y luego ya va él solo y así es como hay que funcionar. O sea, que tiene que ser él parte activa, que no se trata
Las plataformas no son una asociación de asesoramiento jurídico, no. Aquí vienes para defenderte, para juntarte con otra gente y para defenderte. Y entre todos nos ayudamos, nos apoyamos, nos informamos, sabemos ciertamente. Y en ese sentido nos podemos enfrentar ante la banca no solamente con el derecho que tenemos a pedir justicia, sino además con conocimientos, eso es cierto. Pero lo muy importante es que la gente se empodere, que la gente tome conciencia de que tiene que ser ella, junto con los demás, los que tenemos que salir de esa situación. Es una de las primeras cosas que logró la plataforma y que yo creo que habrá que reconocérselo. Superar la vergüenza, el sentimiento de culpa, etcétera, de la gente que venía a la plataforma, que venía completamente avergonzada porque debía al banco. Completamente avergonzada porque se le estaba ocurriendo, en lugar de pagar al banco, darle de comer a sus hijos. Y la gente venía avergonzada, joder. Por tanto, la parte emocional, la parte personal es muy importante. La parte de la lucha por conseguir la solución al problema de cada uno de ellos y que no se quede en la calle también. Y no olvidemos, la lucha política. Las PAS somos apartidistas, pero no apolíticos. Luchamos en estos momentos por tratar, en la política de vivienda, por tratar de hacer que la vivienda sea, como digo, no un negocio, sino un derecho. Me citaron a la semana siguiente, pues un poco más en privado, ¿no? Pues para ver el caso y tal, ¿no? Y desde un primer momento lo que me dijeron es que iríamos a hablar con el banco. 300 euros de seguro mensuales. Y me decían, pero ¿cómo vas a pagar tanto? Yo creo que era hasta más lo que pagaba. Y me decían, pero ¿cómo vas a pagar tanto? Digo yo, sí. Y me decían, eso es al año, ¿no? Digo, no, mensuales. Que era obligatorio tener 2 seguros y había sido totalmente falso. Y yo iba a que me quitaran los seguros, que no se podía, que es... O sea que al final haces números y en 5 años habíamos pagado como unos más de 40.000 euros, de los cuales no habíamos amortizado más que 3.000 euros de préstamo. Que yo quiero pagar, yo les planteo lo de la permuta. Porque claro, yo de hecho, yo fue lo primero que le dije, joder, una innovación. Y el del banco, que eso que no se podía. Entonces yo les decía que me cambiaran un piso, así fuera viejo, que yo pudiera ir a vivir allí por esto. Y él me hizo hasta cuenta y me dice, has pagado 60.000. Entonces estos 60.000, pues yo claro, y mis 60 me los pongan ahí. Entonces yo, si me es un piso de 90, yo quedo viviendo 30. Y si es un piso de 120, yo quedo viviendo 60. Una nueva hipoteca, pues cambiar ciertas cláusulas de una hipoteca a otras. Ya la negaron, este año volví otra vez y me dijeron que no. Mira, a mí me llegaron la carta diciendo que se me subastaba la casa. Bueno, no nos hemos metido en esto, yo tampoco, o sea, no me veo en situación tampoco de una dación en pago, porque creo que puedo pagarlo, pero negociando. Pues la dación en pago, porque mi situación económica no era sostenible y eso, y que la casa ahí estaba, vamos, que no es que me quisieras hackear. Convocó a toda la gente pegando papeles y todo, le quitan la casa a la vecina María Cumbico, o sea, del portal tal. Cuando yo llegué a la plataforma esto de desahucio, cuando recién me informé que estaban aquí en Navarra y tal, yo ya había entregado el piso, yo ya había salido hace un año atrás. Y nosotros todavía en La Paz le decimos, no, Marco, tienes que aguantarte un poco y tienes que cumplir una serie de requisitos. Primero, ir a servicios sociales a decir cómo estás y a buscar a que te den una vivienda de emergencia ya porque no tienes otro sitio donde vivir. Y a pedir también algo de dinero porque no tenía renta ninguna, no tenía ningún tipo de ingreso. Primera cuestión. Segundo, vas a ir a hablar con la Caixa. Es decir, le vas a ir a decir qué es lo que te pasa, cómo ha sido el proceso y quiénes son los culpables. Y tercero, vas a solicitar una vivienda. Tú no quieres ni robar ni meterte en ningún sitio de manera ilegal. Yo lo que quería conseguir con este código de buenas prácticas es... Durante 5 años lo que hacen es ponerte el Euribor más 0,25.
Con el Código de Buenas Prácticas reducen, por lo tanto hace un corte por la baja de esa actuación que se estaba haciendo con los bancos. Los bancos tienen una justificación para decir, no, ahora ya solo se negocia lo que ha dicho el gobierno. La gente que está con este nivel de ingresos, con hijos, con menores de 3 años, con tal. Y todos los demás casos no, todos los demás casos, según el gobierno, pueden afrontarlo y por lo tanto, vamos, ejecución hipotecaria y subasta. Legislar de cara a la galería, códigos de buena conducta donde muchas veces los bancos se tenían que adherir de forma voluntaria porque si no, no se podían aplicar. En fin, era todo un despropósito la actuación del Partido Popular en este tema, defendiendo una y otra vez a la banca y a las grandes entidades financieras. Si el valor de la vivienda era superior a lo que decía eso, pues no se podía aplicar. Toda entidad financiera que está adherida a ese código, lo primero que tiene que hacer es ofrecérselo al cliente. Y eso no lo hace nunca. Pero claro, que estamos hablando de que aquí en el año 2006 y 2007 se han vendido viviendas construidas en el 63 por 250.000 euros. Por 250.000 euros. Familias que van solas, es que joder, no, es que tú no vas a entrar, es que mejor una carencia, y viene a la asamblea, lo mejor dicen, otro préstamo. Dicen, es que me ha hecho un préstamo. Ah, ¿que te ha hecho un préstamo? Vale, bien, ya vamos a ir mañana. Entonces, cuando llegas ahí a 3 personas, la directora hace así, pum, baja la cabeza, mira, esto es para el Código de Buenas Prácticas. Luego hay que ir al banco, a negociar, a decirle al banco que no puede pagar, que hay que hacer una reestructuración de deuda o que hay que conseguir una dación en pago. Pero cualquier cosa menos el desahucio. Y en ese ir, lo que no hacemos nunca es que vaya sola. O sea, es muy importante el acompañamiento. Es decir, otros compañeros y compañeras afectados de la plataforma le acompañamos. Y le acompañamos para que el banco vea que no está sola, para que el banco vea que no es un problema individual, sino que nos lo vamos a vivir todos como un problema colectivo, como un problema social, como un problema de la plataforma y de sus gentes, ¿no? Por eso cuando te ven que acompañas a alguien, dicen, es que el problema no va con usted. Quieren quedarse con el afectado, porque a él le pueden manipular emocionalmente. Y a la persona que le acompaña no. Por eso es imprescindible que la gente vaya acompañada, que no vayan solos. Porque, total, tú vas allí y como estás tan destrozado... Se propone la dación en pago y ellos me contestan que no se puede hacer la dación en pago porque mi casa vale más dinero que el dinero que yo debo. Se está un montón de gente en mi casa el día que van a venir, ¿no? Con la prensa y tal, y ya empezamos ahí el tema. Cuando ya llegamos, me parece que fue a las 10 de la mañana. Mucha gente con pancartas ahí, mucha gente, y yo toda nerviosa. Yo estoy separado, la hipoteca está a nombre de 2, yo me llevo los papeles, se lo entrego a la madre de mis hijas en este caso, que lo lea, y si le parece bien, pues adelante. Entonces cuando me dice, no, de eso nada, o lo firmas ahora, y además cogió así los papeles con una mano y dijo, o lo firmas ahora o lo rompo aquí mismo. Eso, mientras que contestaban o no contestaban en el banco porque van a su ritmo, apareció una pareja que me quería comprar la casa. Pero claro, la pareja me pagaba 200.000 euros, ¿no? Y yo, aparte de eso, de los 195.000 que le debía al banco, tenía un crédito personal del taller, de cuando echaba los currelas a la calle, ¿no? Y para las indemnizaciones y todo esto, de 12.000 euros. Y luego, claro, luego había unas plusvalías por la venta de una casa y eso, y la negociación fue por ahí, de que si quería que abriera venta, tenía que hacer una quita para que yo no me quedara ni con el crédito personal, ni con los impuestos que tenía que pagar en la renta, que tengo que pagar ahora este año que viene. Digo, vale, bien, tampoco me voy a poner muy allá, vale, como yo sabía que era una buena oferta para esto, digo, bueno, pues mira, ya lo voy a firmar, pero acto seguido fue firmar, coger una hoja de reclamación, porque yo al BBVA le hice 3 hojas de reclamación. Eso es muy importante saberlo. No voy a permitir que nadie me grite, ¿vale? Ni me falte al respeto, porque yo en ningún momento le grité ni le falté al respeto. Se pidió el Código de Buenas Prácticas, dijo que no, porque no conseguíamos trabajo.
y entonces que eso no se podía contemplar. Perdón, le dijimos, es que nosotros queremos pagar, entonces denos la permuta, que tampoco eso está permitido. Digo yo, pues claro, es que así. Digo yo, mira, tengo 5 euros, me han quitado 160 euros. Y aquí en el bolso, en mi cartera, tengo 5 euros. Y no sé si comprar arroz o comprar papel higiénico, porque no tengo ninguna de las dos cosas en casa. Ahí nos dejaron y salían, hablaban, y después ya dijo, mira, que hay notificación nueva, que se paraliza, pero solo 12 días. Dice, bueno, me abrazaron todos los compañeros de ahí, dice María, tenemos para seguir alegando y tenemos que presentar lo que teníamos que presentar. Mandaron una carta que si no respondíamos, que ya nos desahuciaban en menos de 2 meses. Yo les pedía a la Caixa, no, que no tenían, que ya me llamaban y me daban largas y nada. A Vinza tampoco, que no tenían. Entonces necesitaba un alquiler social. Fuimos a servicios sociales, probamos todas las vías institucionales y no nos dieron respuesta. Entonces le mandamos una carta por escrito a la Caixa y le dijimos, señores de la Caixa, tienen ustedes un montón de viviendas vacías en Pamplona, lo sabemos, lo sabe todo el mundo. Vamos a ir al registro de la propiedad a ver qué casa hay vacía, cuánto tiempo, una que lleve mucho tiempo vacía porque demuestra que no tienen ustedes interés ni en venderla ni en alquilarla, y vamos a vivir ahí de momento de manera provisional. Les avisamos, nos amenazan, antes incluso de que pasara nada nos amenazaron, y bueno, pues se decide dar un paso y habitar esa vivienda, ¿no? Pasar a vivir ahí. Fue una mañana, como a las 11 de la mañana ocupamos el piso, este es el piso, lo vimos, estaba un poco destrozado, pero yo lo podía arreglar. Por supuesto, no coger y meterse en cualquier casa vacía, que sea propiedad de una persona o que sea propiedad de, yo qué sé, de unas monjas de la caridad o de una ONG, ¿no? Te vas a meter en una vivienda que un banco mantiene artificialmente vacía solo con un objetivo, hacer subir el precio de la vivienda. Al siguiente día, lo de la plataforma Armando y todo ello, bueno, oye, han llamado para que vayamos a hablar a la Caixa. La legislación española estaba contraviniendo las directivas europeas. ¿Qué quiere decir eso? Que es que la legislación estaba mal. Y es lo que nosotros poníamos también encima de la mesa. Oiga, es que esta legislación va en contra de los ciudadanos, va en contra de los derechos de los ciudadanos. Yo creo que desde ese punto de vista es legítimo esa desobediencia y bueno, esas actitudes que tomó la plataforma. Siempre estamos hablando de forma pacífica. Entonces fuimos, hablamos y le vi la cara al director de la Caixa. Impresionante. Ese tío con la mirada ha visto a Superman con esos rayos. Tenía ganas de fusilarme, de volarme. Esa casa, en cuanto hay una alternativa, te vas a salir de ahí y vas a irte a esa alternativa, pues bueno, yo creo que está bastante legitimado, ¿no? Y sobre todo avisando, es que no había ni trampa ni cartón. Bueno, le vamos a buscar un piso, pero que sepa que lo han hecho mal, me dijeron. Le digo, no, que sepan que vosotros me han obligado a hacerlo mal, porque yo se los había pedido. Le llamaban todos los días, yo he estado delante cuando le han llamado, le llamaban una especie de cobradores del FRAC que le pedían dinero, le decían, no, si nos das 10.000 euros te dejamos en paz, si nos das 5.000, si nos das 15.000, además gente diferente, empresas diferentes, era un poco locura. Y ahí fue cuando descubrimos todo este tema de los fondos buitres, ¿no? Descubrimos que es que no era la CAN quien le estaba llamando, pese a que ellos nos decían que eran la CAN, sino que la CAN había cogido su deuda. Vende sus paquetes de deuda no impagada a terceros que son muchísimo más agresivos, ¿no? Esa tercera parte compraba la deuda a un precio inferior, creo que aproximadamente por unos 10.000 euros me parece, y a cambio pues asumía la tarea de ser un cobrador del FRAC, intentar arañar algo de esa deuda de Marco. Esto te deja totalmente indefenso porque tú ya no le puedes reclamar legalmente a la CAN ni a la Caixa.
le llamaron a Iñaki, el abogado, que me van a coger la casa, dación de pago, pero que no haya ninguna bulla más, que no quiere más escándalos. Gracias a la PA, es decir, tienen mucho miedo, porque se le monta un pollo delante de la puerta y eso no lo quieren ni en pintura. Es decir, tenemos otro caso con otro gran banco que es el Santander, y cuando no hace mucho se avisó que se iba a hacer una concentración, esto por la mañana, por la tarde llaman desde Madrid, que va a venir una persona desde Madrid a Pamplona a ver qué es lo que pasa. Conseguimos una novación del préstamo hipotecario, seguimos pagando. Nos paso a pagar durante 5 años 114 euros, y cuando termine ese plazo, pues mi letra oscilará entre 400 y 450 euros. Firmé y me eché una llorada y me dice Iñaki, tranquila María, tranquila, dice, vendrán tiempos mejores, tranquila. Me cogió de la mano y me hacía así. Y él me miraba así, pero yo estaba firmando así y se me caían las lágrimas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Claro, se paralizó un poco en el momento en que vino que salíamos en la prensa ya, ¿no? Se ha conseguido detener a través de la plataforma la subasta. Ellos eran los que se encargaban de negociar, pues oye, vamos a darte 3 meses más. Vamos a darte otros 3 meses más, ¿no? Así hasta que te pegas año y medio, ¿no? 3 meses nos tuvieron ahí en esas, hasta que al fin un día me llamaron de que sí, que ya me daban la carencia. Y digo yo, ¿cuándo me toca firmar? Pasa que claro, nos gusta que alargar las cosas, porque mientras alargamos, dinero para el bolsillo, ¿no? Porque mientras tengo una persona que me tiene las cuotas sin pagar, luego les vienen unas burradas por cada cuota que no ha pagado, que eso se va sumando también. Yo, si no hubiese hecho esto, meterme a un piso, invadirle un piso, no sé si está bien, está mal, yo creo que está mal, o está bien, no sé, pero una persona necesitada tiene que verse la forma de buscar, de obligarles. Entonces, ¿por qué a mí me aceptaron el código de nuevas prácticas? Porque yo, en muchos de los baremos que tienen ellos, no entro. Una vivienda superior a tanto dinero, el niño menor de 3 años, porque yo le dije al banco, bueno, pues si tú no haces nada por mí, yo lo que voy a hacer es ponerme delante de tu puerta todos los días de la semana. Entonces, la presión es la que lo hace, porque el artículo 5.8 de esa misma ley de Lindos dice que las entidades financieras tienen la potestad para cambiar algún baremo para ser flexibles. Para que no entres. Pero es que el banco es el primero que lo hace mal. No lo hacen. Con lo cual, si tienes una ley y no se aplica, es como el que tiene un tío rico en América. Sí, es rico, pero está en América. De obligarles a ayudar, ya que han recibido una cantidad de dinero muy fuerte mía que yo perdí. Que a mí me podían quitar ese seguro, ese atraco, porque eso era un atraco el que me hicieron, y si me lo pudieran devolver sería bueno, porque lo aumentaría ya al capital. Después de haber hecho todo esto que he hecho, estoy en la misma situación que estaba hace 5 años. Vuelvo a tener 168.000 euros de préstamo, porque claro, estos meses que no pagó Íñigo, que pagué solo yo, que tal, que no sé qué, se me han unido otra vez y vuelvo a tener lo que empecé pagando hace 5 años, solo que con 45.000 euros menos que ya les di. Entonces todo ese dinero lo hubiera pagado allí, siquiera cuando 10.000 euros menos debería de la hipoteca. La pareja compran y les tenemos que hacer un contrato de compraventa al banco de 164.000 euros para que presente a sus jefes. La venta se realizó en el notario por 200.000 euros, que es lo que hemos hablado con los inquilinos, o sea, con los nuevos dueños. Con esa diferencia ya cubrió el crédito personal y todos los gastos que generó la venta de hipotecas de, ¿cómo se llama?, de inmobiliarias y todos los rollos, ¿no? Y me quedó 16.000 euros para la renta. No vamos a hacer lo que tú digas, haremos lo que el banco tenga que hacer. Y al final de la historia se hizo lo que Jesús Torres dijo, pero lo que Jesús Torres dijo porque iba con la plataforma y gracias a ellos me dijeron, mira, esto es lo que hay que hacer. Me querían dejar de deuda de 110 de la hipoteca que decía que estaba debiendo y 37.000 de gastos notariales. Todas esas deudas, que si no hubiese sido para la plataforma, toda esa deuda me hubiese quedado, aparte de quedarme sin piso. Desde arriba se ha dicho a todos los bancos, especialmente a Navarra, es obvio, chicos, no montéis más líos, si os vienen a hablar los de la PA, da siempre prórroga, no apretéis mucho porque estos te la lían, ¿no? Entonces, bueno, si cuando tú la lías un poquito te hacen caso, pues la lección es clara, ¿no? Hay que liarla un poquito más. De momento contento.
porque mis hijas tienen un sitio donde estar, la vivienda sigue siendo mía, entre comillas, es un negocio que tenemos el banco y yo a medias. Es muy gratificante también porque ves que estás ayudando a la gente, que estás haciendo algo de lo que realmente, vamos, yo no tenía ninguna duda de lo que estábamos haciendo era lo correcto, ¿no? La reivindicación era totalmente legítima. A que revisen un poco sus hipotecas, les animaría a pasarse por la plataforma, que la conozcan y ver lo que se cuece en realidad. O sea, ya no, al final, quieras o no quieras, no se cuece en tu casa, se cuece la de tu vecino y si no la de tu hermano. Y al final a todos, a unos o a otros, todos alguna movida, quien no tiene una cláusula suelo, le tiene una otra historia o no sé qué, y se les tiene que poner un poquito también parar los pies, ¿no? Yo pensaba que estaba hundido en la miseria, que no iba a salir para adelante, que no era capaz de seguir con mi taller y con todo lo que había montado, y me hicieron ver que no es problema mío. Ya sales de ahí con una esperanza, que hace mucho tiempo que no tienes. Eso es. Esa es la palabra, esperanza. Sí. Y que Dios me los bendiga, y que sigan ayudando a todas las personas que en realidad necesitan de toda esa información, esos acompañamientos que en realidad nos merecemos. Reconstruyendo nuestra voz en medio de la confusión. 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 Reconstruyendo